Hola, buenas tardes. El equipo está conformado por Jesús Adrián Soto Arauz y Ricardo Antonio Burgos Velázquez. 4.1. Capa límite laminar sobre una placa plana lisa. Se refiere a una delgada región de flujo viscoso que se desarrolla cerca de la superficie de la placa cuando un fluido fluye sobre ella. Este flujo es laminar, lo que significa que las partículas del fluido se mueven de forma organizada y, sin mezclarse significativamente, la separación de la capa límite ocurre cuando el flujo dentro de ella deja de adherirse a la superficie y se despega, lo que se puede ocurrir debido a cambios en la presión o en la geometría de la superficie. Separación de la capa límite. La capa límite laminar es una región se aproxima a una superficie donde el fluido se ve afectado por la viscosidad y se ralentiza, creando una diferencia de velocidad entre el fluido y la superficie y el flujo en la corriente libre. 4.1.1. Perfiles de velocidad y espesor de la capa. La distribución de velocidades es cerca de la superficie de contacto del fluido con el objeto hasta alcanzar el valor de la velocidad uniforme de la corriente exterior. 4.2. Capa límite turbulenta sobre una placa plana lisa. Se caracteriza por su estructura compleja y aleatoria y se estudia a través de modelos que buscan aproximar su comportamiento. El flujo laminar se convierte en turbulento. Transición. El flujo laminar se rompe y pasa a ser turbulento a cierta distancia del borde del ataque de la placa. Factores que influyen. La transición a turbulencia está influencia por el número de Reynolds y la rugosidad de la superficie. El impacto. La capa límite turbulenta puede tener mayor adherencia a la superficie que la laminar, lo que puede ser beneficioso para aerodinámica, evitando la separación del flujo. Como puedes observar la imagen, pusimos un ejemplo. 4.2. Perfiles de velocidad y espesor de la capa. Se refiere a la distribución de la velocidad de flujo dentro de una capa límite, así como la distancia que esta capa ocupa en el perfil de velocidad. Describe cómo la velocidad del fluido varía de- desde la superficie sólida hasta el flujo exterior, mientras que el espesor de la capa límite indica la distancia desde la superficie hasta donde el flujo se considera no afectado por la fricción. Perfiles de velocidad, capa límite. En la capa límite la velocidad del fluido es cerca en la superficie sólida debido a la viscosidad del fluido y aumenta gradualmente hasta alcanzar la velocidad del flujo exterior. Perfil de velocidad. Puede ser lineal, parabólico o logarítmico, dependiendo de factores como el tipo de flujo, laminar o turbulento, la geometría de la superficie y las propiedades del fluido. 4.3. Capa límite laminar y capa límite de turbulencia sobre una placa plana rugosa. Se refiere a dos tipos de comportamiento del flujo de fluido cerca de la superficie de una placa
La capa límite laminar es suave y organizada, mientras que la turbulenta es caótica e incluye remolinos. La rugosidad de la placa plana puede influir en el tipo de capa límite que se desarrolla, así como en su espesor y otras propiedades. Capa límite laminar: comportamientos. El flujo es suave y ordenado, con la capa de fluidos deslizándose unas sobre otras. La rugosidad. La placa puede perturbar el flujo laminar, pero en general una superficie lisa favorece la formación de una capa límite laminar. Transición a turbulento. Si la velocidad de flujo o la longitud de la placa son suficientemente grandes en el flujo laminar, puede transicionar una turbulente, especialmente en presencia de rugosidad.